qué es lo que está bien visto y lo que no es bien visto. Si los jóvenes se aíslan, difícilmente aprenden este tipo de situaciones y tristemente hoy las están aprendiendo a partir de creadores de contenido, los cuales muchas veces solo trabajan para favorecerse de un algoritmo. El algoritmo que está puesto para generar ganancias a partir de la publicidad. O sea, un sistema que hace que se repitan los mismos contenidos, o sea, una caja de eco, que se repitan situaciones que posiblemente mantengan más tiempo a las personas y no menos informado. Emocionalmente te sientes estafado. Emocionalmente sabes que posiblemente existe una especie de fraude hacia las juventudes. ¿Por qué? Les dijeron que podían ser libres, que el placer es lo que más mandaba, que haciendo, comprando o diciendo iban a lograr una especie de estatus. Cuando llegan a darse cuenta de estas situaciones, muchos se sienten con un vacío tan grande que se empiezan a preguntar cuáles son los tipos de apego, cuáles son las características de, de ellos como identidad, cómo recargan energía. Entonces vienen las palabras introvertido, extrovertido. ¿Qué pasa con la timidez? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que generan una máscara, por ejemplo, de ego? Son situaciones que difícilmente se les explica a los jóvenes porque posiblemente tampoco los padres entiendan muy bien qué está ocurriendo, cómo puede ayudar a sus hijos. Tristemente, a veces ni siquiera comprenderían ni qué les está pasando a ellos. Las crisis de identidad en los adolescentes podríamos identificarlas y tratarlas si fuéramos a un psicólogo o psicóloga profesional. Pueden presentarse a lo largo de nuestras vidas las crisis de identidad. ¿Qué es una crisis de identidad? Aquel momento de malestar emocional fuerte, intenso, en que nos cuestionamos el sentido de nuestra presencia, también manifestando patrones de pensamiento que pueden suponer un impedimento en nuestros quehaceres diarios. Hay un sentimiento de soledad y un sentimiento de vacío. Las crisis de identidad suelen ser transitorias. Por eso lo peligroso de que duren mucho más tiempo y que su identidad sea alternada o muy fuerte. Estas crisis de identidad forman parte de un proceso evolutivo que muchas personas consideran incluso que se necesita. Pero, ¿cómo es la crisis de identidad en la adolescencia? O la aborrecencia. Y de hecho hay algunos otros nombres un tanto peyorativos. La problemática más grande durante la adolescencia puede ser justo esa, la creación de la identidad. En este momento el adolescente dirige su mirada hacia el exterior, tratando de definir su identidad dentro de una sociedad con mecanismos que debe conocer y en los que debe de aprender a integrarse. Pero no solo esto se dificulta, sino también el hecho de que todavía carece de las herramientas necesarias para afrontar las crisis. Por eso podría haber consejos rápidos que deberías no hacer cuando eres adolescente. No te embaraces. No contraigas matrimonio en la adolescencia. Evita, por ejemplo, el tema del consumo de sustancias. Puede ser alcohol, tabaco o algún tipo de droga, incluso las recreativas. Puede que la curiosidad sea muy grande, pero ¿qué pasa? Tu cerebro está condicionado y cuando vayas entendiendo los rasgos de identidad y de personalidad, tus rasgos, los rasgos de los demás y también los funcionamientos fisiológicos y químicos de tu cerebro, entenderás que el sistema de recompensas va a esperar y te va a convertir en un adicto sin que tú lo quieras. Ya no podrás controlarlo. Porque es un mecanismo que está tan asociado el sistema de recompensas con el sistema de supervivencia que te ganará. Siempre gana. No hay forma de que emocionalmente
tengas las herramientas que se necesitan en el momento. ¿Qué otras cosas no deberías de hacer en la adolescencia? Cometer actos criminales, actos delictivos, porque esto va generando muchos problemas. No hagas bullying a los demás, porque los otros también están peleando una propia batalla. Las juventudes fragmentadas. Cuando el joven se siente vacío, lo más común es que responsabilice al exterior por cómo se siente. Y es que sí, el exterior tiene un grado de responsabilidad. Si fuera del 0 al 100, donde 100 es todo, un porcentaje alto, muy alto, lo tienen el exterior, que vive de manera inconsciente, deambulando, intentando sobrevivir. Muchas veces mal sobrevivir. Pero hay un grado de responsabilidad que vas adquiriendo poco a poco y cada vez es más alto. Las crisis de identidad de los adolescentes se ven muchas veces favorecidas por comercios que están diciendo erradamente: compra mi producto y lograrás esto. La generación de estatus y de pertenencia está hoy comercializada. ¿Cuáles son entonces esos síntomas de crisis de identidad? Bueno, si bien es cierto que una crisis de identidad es completamente personal o personalizada y cada uno experimenta de forma distinta, existe una serie de síntomas comunes, por ejemplo, las relacionadas con la ansiedad, también con la pérdida del rumbo vital y la desorientación de hacia dónde vas. Por eso muchas personas que son altamente emocionales y también altamente sensibles consideran que las personas que tienen más años tendrán, en teoría, una madurez para saber hacia dónde van y qué es lo que quieren. Por eso es altamente admirado que una persona demuestre estos rasgos. También hay personas que tienen ese sentimiento de vacío existencial y se hacen preguntas importantes. El tema es que al generarles ansiedad y estrés el preguntarse, deciden abandonar triste y peligrosamente la introspección. Consideran que ya han solucionado las cosas porque quieren salir rapidísimo del problema. Y muchas veces no se permiten estos momentos de cierta incomodidad donde pueden reflexionarlo. De preferencia que no todo se quede en el sobrepensamiento y en el sobreanálisis. Intenta ponerlo en algún papel para que lo puedas ver como tercera persona, o si quieres pedir algún consejo de algún profesional de la salud mental en tu país, sea importante y hagas parte del trabajo antes. También hay personas que presentan astenia, que es una debilidad generalizada que dificulta el realizar tareas habituales con el nivel de energía necesario. La tristeza y la depresión son males que no solo se presentaron en el siglo XXI, pero cada vez la comparación, la competencia es más terrible y a veces es una especie de enemigo que no nos damos cuenta. Hay dudas y dificultades para la toma de decisiones, incluso las más sencillas. Pensamos que el rasgo de extroversión es mucho más. Pensamos que el que tiene dinero es mucho más. Entonces empezamos a hacer juicios de valor muchas veces equivocados. También hay síntomas, por ejemplo, en el desarrollo de inseguridades y falta de confianza personal. Por eso, también es altamente admirado una persona que aparentemente demuestra un grado de confianza y de seguridad alto. Ser víctimas de comparaciones constantes es terrible. Se desmotiva general y particularmente. La inestabilidad emocional que se puede presentar en un hogar, en un entorno, puede determinar estos pequeños rasgos personalizables que vas teniendo. Te preguntarás cómo tratar una crisis de identidad de un adolescente o en un adolescente. Primero, ir con un profesional. La otra es que no es ningún trastorno que deba de preocuparnos de sobremanera, pero sí ir tomándole importancia, poder platicar en un ambiente libre y respetuoso.
hay una etapa considerada normal en el proceso evolutivo de cada persona. Ahora bien, para que se dé de forma sana y evitar caer en patrones nocivos, tóxicos, debemos brindar a nuestros hijos un entorno de comprensión del entorno, pensamientos mucho más extendidos, un apoyo, un apego seguro, un apoyo que muchas veces roza lo incondicional, además de alentarles a descubrir cuáles son sus verdaderos intereses y definir metas acordes a sus creencias e inquietudes. En ese sentido, te será de gran utilidad conocer los consejos para mejorar la comunicación y el respeto en tus hijos o en ti mismo, en tu entorno. No obstante, si las crisis de identidad acarrean un malestar psicológico demasiado agudo o se prolonga durante demasiado tiempo, es recomendable acudir con ese psicólogo o psicóloga. El contacto con este profesional en un momento tan delicado como este le ayudará a adquirir técnicas y herramientas para gestionar sus emociones, sus frustraciones e incluso las expectativas que muchas veces les llegamos a poner a los adolescentes. Lo que ocurre con las juventudes fragmentadas es que son o han tenido dificultades para establecer un quién soy yo, qué es lo que quiero, cómo lo quiero. Preguntas básicas que dicen algunos en las materias de español se presentan. Estas preguntas básicas van formando situaciones donde el joven va sintiendo más seguridad interna. Es lo que después van pensando que es inteligencia emocional, cuando aprendes a tener amor propio o a quererte a ti mismo. Es la fuerza de la fuerza de identidad. De hecho, si tú desarrollas una identidad, y no le llamemos fuerte, desarrollas una identidad sólida, flexible, eres menos propenso a tener factores de riesgo que te lleven a problemas, por ejemplo, de violencia, problemas con la autoridad, problemas de pareja, problemas en el trabajo, muchas veces hasta de caer en grupos coercitivos y en sectas, porque hay una red de apoyo que te hace y te ayuda a comprender mucho más de lo que tú no puedes experimentar en carne propia. No esperes aprender todo el tiempo en carne propia las situaciones. Aprende a recibir consejos, aprende a discernir y es importante a contrastar la información que tienes a la mano. Por ejemplo, esta de las redes sociales. Esta donde hay creadores que te dicen su estilo de vida o lo que tú crees es su estilo de vida, pero muchas veces radicalizado, sin entender muy bien algunos otros factores. Emociones con Voz es un podcast que puedes encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music Audible. Solo basta poner Emociones con Voz en los canales de WhatsApp, YouTube y otros como Facebook o Instagram, incluso TikTok, para que te dirijan a nuestro sitio, Emociones con Voz, para la reflexión, para el contraste de información, para la forma en la que vamos entendiendo nuestras emociones, en la que si no tuviste una red de apoyo, sea importante que planees hacer un pensamiento crítico que te apoye, que te sostenga en los momentos tanto de alegría como en los peores momentos. Emociones con Voz se despide dejándote reflexiones para que las investigues. Te envío un saludo y nos escuchamos, vemos y leemos el día de mañana.